quiere hablarnos en esta mañana. Usted debe de preparar su corazón y decirle al Señor: plántame la semilla, porque esa semilla va a producir al 30, al 60, al 90, al 100 por uno. Necesitamos una palabra que refresque nuestro espíritu y nos dé la autoridad y nos dé el poder para empujar este mes, para avanzar en esta semana, para avanzar en este tiempo que es difícil. No importa el desierto que has atravesado o estás atravesando, Dios te va a hablar al corazón. Dios te está hablando a tu corazón y te va a traer a ese desierto, porque te va a abrir una puerta de esperanza, una doble bendición en medio de tu necesidad. Tenemos que levantarnos, iglesia, y no olvides los tiempos pasados. Dios habló y sigue hablando. Dios va a levantar a sus hijos y va a levantarlos en la nueva generación, porque hay un trabajo que terminar. Como Rebeca, cuando fue enviada por sus hermanos y dada al siervo para Isaac, le dicen: hermana mía, sé madre de muchedumbres y posean tus hijos las puertas de tus enemigos. Tú no vas a poder hacer todo, papá y mamá, pero tus hijos heredan la bendición para que de esa bendición posean las puertas de tus enemigos. Lo que tú no vas a terminar, tus hijos lo terminan, porque herencia hay. Y tienes que entender cuál es la herencia que le estás entregando a tus hijos. En el nombre de Jesús, es necesario levantar en medio de la adversidad a los jóvenes que, como Sadrach, Mesach y Abednego, no se doblegan, porque entendieron que su Dios, el Dios de sus padres, era Dios que salva. Como Esther, que sabiendo que podía perecer porque no era en contrario al decreto del rey, fue y tocó la puerta y cruzó el límite de la ley y dijo: y si perezco, perezco. Pero había escuchado y había asimilado al Dios de sus padres, al Dios de sus abuelos, al Dios de sus ancestros. Y es necesario que nos levantemos y que podamos entender la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Que tenemos Déboras que necesitan levantarse como juezas y como madres, y eso duele. Duele en el ministerio, Pati, duele, porque el corazón de Dios se refleja ahí. Pero necesitamos levantarnos, mujeres como Déboras, que aman al pueblo, pero también lo juzgan, y lo juzgan con la verdad, y con la espada desenvainada, con la palabra, hablan a tiempo y fuera de tiempo. Sonia es como la tsunamita. Está preparado el lugar secreto. No lo abandone. No lo abandone, porque como la tsunamita hay un lugar secreto donde usted ha hecho altar y ha encontrado la presencia de Dios, y es necesario ahora transmitirlo y pasarlo a la nueva generación, porque es necesario pasarle estafeta, porque nosotros somos transitorios, pero Dios ha visto tu trabajo, iglesia. Dios ha visto en lo secreto lo que haces y no se queda con nada. En ese lugar secreto es necesario hacer el altar al profeta de los profetas, al Rey de reyes y Señor de señores. Mavi, hay una nueva generación, y están las sobrinas y están las hijas, y a ellas hay que transmitirles esa voz profética en la herencia levítica que Dios le ha dado. Y hay que esforzarnos y ser valientes por lo que viene, porque esto es personal, porque esto es para cada uno. Dios no está trabajando en lo colectivo. Dios no está trabajando en lo colectivo, es individual. Aquí en este momento es rico cantarle a Dios y emocionarnos con las alabanzas, y qué bonito, porque Dios nos diseñó con emociones. Pero Dios te está hablando en lo secreto. Dios te está invitando y te está sirviendo la mesa en lo secreto, porque hay más, iglesia.
No seamos como Rubén, Gad y Manasés, que decidieron quedarse al este del paraíso, al este de la tierra prometida, al este del Edén. No era allí donde estaba la línea de la tierra que fluía leche y miel y que les iba a dar la gloria que vieron Josué y su ejército que conquistó. Rubén, Gad y Manasés dijeron: nos quedamos del otro lado porque estas son tierras perfectas que bañan las riberas del Jordán. Somos pastores y aquí podemos hacer corrales para nuestras vacas y casas para nuestros hijos. Y por nuestros hijos nos quedamos. Error. Por quedarse del otro lado fueron destruidos y desaparecidos de la historia. Y no se supo más de Rubén, Gad y Manasés. Dios tiene un plan para ti, iglesia. Dios tiene un plan para tu familia. Y debes de entender esta mañana que el carácter de Dios, la esencia de Dios, como decía Mavi, tiene dos pilares, tiene dos frentes. Uno es amor. Dios es amor. Y en su amor hoy abrimos los ojos, respiramos, y su misericordia fue estrenada esta mañana en su amor. Pero también Dios es rigor, porque Dios necesita darnos carácter. Dios necesita, de la manera como nos ama y de la manera como nos empuja y nos guía hacia las cosas que debemos hacer, también nos va a sancionar cuando nosotros no estamos haciendo lo correcto. Dios es amor, Dios es rigor. Ese es el carácter de Dios y eso es lo que Él nos quiere dar a nosotros. Entonces debemos de aprender, debemos de crecer y debemos de confiadamente entrar a su presencia y comer y beber de la mesa que Él nos ha servido espiritual, para que podamos apagar los fuegos del maligno en el día malo. Porque esto es una guerra espiritual, iglesia. Lo que te está pasando en tu casa, en tu cuerpo, en tu familia es espiritual. Y necesitamos atacarlo con el espíritu y con las armas de la milicia, que no son carnales. Son poderosas en Él para destruir fortalezas. Son poderosas en Él para destruir aquello que el infierno se ha levantado para querer plantar en tu corazón, plantar en tu mente y decirte que tú no eres capaz, decirte que tú no vas a prevalecer, cuando la roca de tu salvación te sostiene. Cuando el inamovible Dios te sostiene y Él te levanta, porque con amor eterno nos ha amado. Y por eso dice Jeremías: hoy prolongué mi misericordia, porque ese amor es eterno. Vivamos en esa fuerza, vivamos en ese caudal del río poderoso de Dios. Oseas era la boca de Dios, era el profeta de Dios. Y Dios, ¿qué le dijo? Ve y ama a la prostituta, a Gomer, y acuéstate con ella. Y solo le dijo: ve y acuéstate con ella. En el primer llamado nacieron 3 hijos. Y Dios le dice a Gomer en boca del profeta, pero es una alegoría para el pueblo, para nosotros, para Israel, para nosotros: Gomer, yo te he dado todo lo que tienes, tu lino, tus perfumes, tu cebada, tu comida, todo. Y tú dices: por mi trabajo y por mis amantes lo he tenido, porque me han dado buen pago. Y dice Dios: no me vio a mí, no me vio a mí. Entonces tuvo que usar la voz profética para que se acercara a la prostituta y le dijera: esta vez, oiga bien lo que le dijo en el capítulo 2: yo te atraeré y te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. Dios está trabajando con tu corazón, iglesia, no es con tu mente, no es con tu experiencia. Va a hablar a tu corazón. Esta vez, prostituta, te voy a traer al desierto y te voy a hablar al corazón, y allí te mostraré mi propósito. Allí te abriré una puerta de esperanza en el valle de Acor, en el valle de la lapidación, en el valle que no tiene nada, que es desértico, que lo que hay son áspides venenosas y puro desierto y piedras. Allí Dios le abre una puerta de esperanza. Cuando ya no tienes puntos de apoyo humanos, cuando el tío rico se fue, cuando el trabajo que tienes no funciona, cuando tus psicologías, tus experiencias no te funcionan, porque es Dios quien te va a hablar. ¿Y qué dice? Te daré doble viñas, te daré doble gozo. Y en el capítulo 3 vuelve Dios y le dice a Oseas:
Ahora ve y ámala. Le sube de nivel. Ya no solo la busques, ámala, cómprala, y la vas a tener por muchos días solo para ti, porque debe de ser fiel. Pero la naturaleza de esta mujer no pudo. Osea se iba y ella se iba a buscar a sus amantes, y él ya la había comprado por muchos días. ¿Dónde radica nuestro corazón? ¿Dónde estamos nosotros hoy? Que es tan fácil que nos vendamos por un plato de lentejas. Es tan fácil que en la premura de la necesidad que tenemos podamos vender nuestra primogenitura, cuando Dios nos quiere dar más. En ese lugar secreto encontramos a Dios. En ese lugar secreto que usted y yo debemos de provocar. Dios ya hizo de las 100 cosas que tenía que hacer, 99 ya las hizo. A nosotros nos falta la última. Y es una acción deliberada de nuestra mente de ir y buscar a Dios, encontrarnos con Él. Es como Job, el justo Job. Usted lee el primer capítulo del libro de Job, ¿y a quién encuentra? Una hoja de vida intachable que cualquiera de nosotros quisiéramos tener. Y ese es el Job, que el infierno le pide permiso a Dios, óigame bien, para tocar a Job. Cada vez que se va a acercar a Job debe de pedir permiso a Dios. ¿Quién es más poderoso en tu vida? ¿La circunstancia que tú provocaste o se está permitiendo que pase, o Dios Todopoderoso que te sostiene? Y ahí está Job, el justo Job, el Job de esa hoja casi perfecta del capítulo 1. 40 capítulos después, ¿qué dice? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pidámosle a Dios en esta mañana que nos eche colirio en los ojos, porque necesitamos verlo a Él. Necesitamos afinar el oído, porque necesitamos escuchar a Él. No escuchar su propia voz, la voz que le hace fácil las cosas y la voz que le dice en su raciocinio, en su experiencia, cómo debe de hacer las cosas. No escuchar tampoco la voz del enemigo, porque esa sí confunde. Es una voz apacible y delicada que le va a dar paz en medio de la turbulencia. Escuchar a Dios. Eso hizo Moisés, eso hizo Josué. Y hemos venido compartiendo por varios domingos sobre esa intimidad con Dios, ese lugar secreto. Dios tiene un plan, y el plan es claro. Quiere una relación con el hombre. Quiere una relación, un compañerismo piadoso. Lo plantó en el Edén, y esa era la idea con Adán. Llegaba, lo visitaba y hablaba con él. Era un compañerismo piadoso. Pero el hombre quebró ese pacto, quebró esa armonía perfecta que Dios había puesto en el Edén. Leíamos domingos atrás que el final del Apocalipsis, ¿qué dice? Cielo nueva, tierra nueva, la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Dios será su Dios y ustedes serán sus hijos. Relación. Entonces, ¿cómo está mi relación con Dios esta mañana? ¿Y cómo yo puedo decir que en medio de las circunstancias que pueda estar experimentando, Dios está conmigo? Dios hizo varias maneras desde que sacó a Israel de Egipto. Varias formas de atenderlos, de visitarlos, de querer que ellos conocieran de Él. Pero ¿cuál fue el problema del pueblo, iglesia? Pudieron haber cruzado en 8 días y se tardaron 40 años dando vueltas en círculo. ¿Por qué? Porque Dios los hizo dar vueltas en círculos para probarlos, para afligirlos, para saber lo que había en su corazón. Todo radica en el corazón. Entonces, ¿por qué no escuchamos a Dios de primera mano? ¿Por qué precisamos siempre de alguien más? Y no es malo que escuchemos a través de otros, pero Dios te ha dado un espíritu que está vivo en ti.
Y ese espíritu te habla. Y ese espíritu te vivifica. Cuando no escuchamos a Dios, iglesia, cuando no tenemos el oído para escucharlo, es porque en nuestro corazón hay un estorbo. Dios les dijo cuando llegaron a Sinaí, fue la primera parte. El plan de Dios, ¿cuál era? Todos van a ser mi pueblo santo, una nación santa en medio de las naciones. Todos van a ser reino de sacerdotes y gente santa. Y les explicó porque era un pueblo amnésico, como muchas veces lo somos nosotros. Les dijo: miren atrás, miren Israel atrás, cómo los he atraído a mí sobre alas de águila. Y los he puesto en este lugar frente a Sinaí para hacerlos mi especial tesoro. Eso somos para Dios. Pero ¿qué es Dios para ti? ¿Qué es Dios para mí? El que me hace milagros, el que me apaga mis fuegos, el que me resuelve mis problemas. Pero ¿dónde está la relación que yo tengo con Dios? El pueblo no quiso a Dios. Y era para todos, el mandato era para todos. Entonces Dios tuvo que usar a los levitas para que fueran los que llevaran esa liturgia y ese acercamiento entre el hombre y Dios. En el segundo momento, ¿se acuerda? Dios invita a los límites del Sinaí, donde no podía traspasar nadie porque era muerto en el instante. Invita a 73. Les sirve la mesa, comen y beben, y dicen que era un espectáculo, era algo divino, era algo idílico, era algo precioso. Piso de zafiro y celeste, apacible. Comieron, bebieron y vieron a Dios. Josué se queda acompañando a Moisés en el límite, porque Dios le va a dar las tablas de la ley. ¿Y abajo qué pasa? Israel le pide a Aarón, que acaba de estar comiendo con Dios, viendo a Dios y bebiendo con Dios, le piden que hagan un ídolo, porque Moisés no volvió. Entonces necesitamos un ídolo para que nos lleve hacia el lugar que Dios nos prometió. ¿Qué representa el ídolo, hermanos? Lo que ellos andaban en su corazón. Son demonios. Son estorbos y son literalmente momentos que el infierno va a utilizar para desviarnos de la verdad de Dios. El Moisés se quedó allá en la montaña. El profeta ya no está. Hagámonos nuestro propio Dios que nos lleve hacia el lugar correcto. Y arman el ídolo y adoran al demonio. Se vuelven anatemas. Ese fue en el segundo momento. Entonces, ¿qué pasa? Habrá que destruir toda esta generación que se levanta en rebelión. Y en el tercer nivel hay un solo hombre, Josué. Josué va a estar siempre cerca, en el límite, porque no les es permitido. Él no es levita, no les es permitido cruzar, pero va a estar cerca. Va a ser el siervo, va a ser el aprendiz, va a ser el discípulo. Hermanos, en este liderazgo nosotros tenemos que haber aprendido ya. Tenemos que haber sido discipulados ya. Tenemos que haber experimentado ya esa mesa de Dios servida para nosotros en presencia de nuestras angustias. Si tú no lo has experimentado, hermano, estás mal. ¿Cómo está tu vida cristiana? ¿Cuánto tiempo de ser cristiano y no has visto la mesa de Dios servida en presencia de tus angustiadores? El gozo no se te puede acabar en medio del problema, porque el gozo es perpetuo, porque el gozo viene de su salvación, porque el gozo viene de la respuesta que Dios hace sobre ti. Y nosotros, quiero que le sepa algo, no somos el medio, somos el fin. Somos el fin de Dios, somos el producto acabado de Dios, no somos el medio. Muchos nos consideramos el medio en el activismo y en las cosas que hacemos. Somos el fin de Dios. Josué guió por 7 años gloriosos
a Israel a la conquista de una tierra prometida. ¿Por qué? Por 3 razones. Provocó esa intimidad de Dios, buscó a Dios, y esa intimidad con Dios le produjo en Josué 2 cosas: adoración, porque adoró al Rey de Reyes y Señor de Señores, y definitivamente fue obediente. Obediencia fue la clave de Josué para conquistar y tener esos 7 años de gloria que tuvo en la conquista de Canaán. Un pueblo errante, un pueblo sin armas, un pueblo que no tenía estrategia militar, un pueblo que era hordas o tribus vagantes por el desierto. No tenían ninguna experiencia, andaban niños, ganados, mujeres. ¿Cómo iban a ganar una guerra en ciudades amuralladas y ciudades fortificadas y armadas hasta los dientes? Ellos lo que tenían eran palos y piedras. Pero cuando Josué se encuentra al momento de entrar a Israel, a Jericó, se le aparece Jesús. Y la pregunta de Josué es: ¿eres uno de nosotros o eres uno de ellos? Ni soy de los de ustedes, ni soy de los de ellos. Era el tercer ejército, el ejército de Sabaoth, Jehová de los ejércitos, que iba a pelear por Josué y le iba a ganar la batalla y le iba a entregar a Jericó, a sus muros, a su gente y a todas las riquezas que Jericó encerraba. Era Dios peleando por su pueblo. Es lo mismo ahora. No es tu guerra. No es la guerra del infierno queriéndote atemorizar y empujándote con violencia, como dice el salmista. Porque el infierno se levantó y me empujó con violencia, mas tú, Jehová, me sostuviste y no tropecé y no caí, porque Dios nos sostiene. El ídolo representaba el corazón enfermizo, el corazón pecaminoso de Israel, que no pudo dejarlo en Egipto. Se trajeron todo su bagaje y todo su pecado con ellos. Nosotros necesitamos una transformación. Al ver a Dios y al estar en su presencia, necesitamos transformación. Aarón, levita, sumo sacerdote, no la tuvo. Y comió de la mesa de Dios, bebió de la mesa de Dios, vio a Dios, tuvo la visión de ese piso de zafiro y de esa mesa donde Dios comió con ellos. Y un instante después está haciendo un ídolo para consentir el pecado de un pueblo. No hay transformación al mirar, si mi corazón no se doblega a la necesidad o al llamado de Dios. Hijo mío, dame tu corazón, dice el Señor. No quiere tu mente, no quiere tus dones. ¿Quién te dio los dones? Dios. Todo don perfecto viene y desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Los dones no son tuyos, se los dio Dios. Tu inteligencia para hacer negocios y para hacer lo que haces en tu trabajo, en lo que te mueves, te lo dio Dios. Dios no necesita eso. Él te lo ha dado. Él necesita tu corazón. Porque cuando tu corazón es puesto delante de Dios, Dios lo trabaja a la manera de Él y hace cosas sobrenaturales. Porque son dimensiones sobrenaturales, iglesia, donde la gloria solamente y exclusivamente le pertenece a Dios. Y nosotros nos volvemos testigos de eso. Pero qué emocionante y qué bonito es que entre más nos metemos con Dios, más queremos, porque sabemos que hay más. Pero a veces parece que soy salvo, eternamente salvo, y ya lo tengo todo. Y aquí me quedo relajado en las aguas mansas de la salvación y no camino, no avanzo, porque ya lo tengo todo. Y cuando Dios tiene más para darte. Israel, antes de entrar a la tierra prometida, 2 tribus y media se quedaron fuera del pacto, porque así lo decidieron ellos. ¿Dónde estás tú? ¿Estás relajado del otro lado del Jordán? ¿Estás relajado del otro lado del espacio donde realmente no pasa nada? No, pero aquí vivo, aquí estoy, y como en los tiempos de Sofonías, Jehová no va a hacer nada malo ni va a hacer nada bueno, porque Dios es bueno. Y nos relajamos. Y Dios tiene más para ti y para tus hijos. ¿Qué le vas a entregar a tus hijos? ¿Cuál es la herencia que le vamos a dar a nuestros hijos?
Entonces hay un nivel en el lugar secreto donde entró Moisés. Moisés fue llamado por Dios, pero usted y yo también hemos sido llamados por Dios. Y dice Pablo que irrevocables son los dones y el llamado de Dios. Usted sabe su llamado, usted lo conoce, usted conoce sus dones. Ejérzalos. Sea buen administrador de esos dones que Dios le ha dado y ministrelos a los demás como buen administrador de su multiforme gracia. Esos talentos se les van a demandar, iglesia, si usted no los ministra a los demás. No sea egoísta con la bendición que Dios le ha dado. Usted tiene un llamado y usted tiene dones y debe de ponerlos al servicio de otros. Entonces nos vamos a la palabra y aquí en este momento Éxodos 33. ¿Qué ha pasado en Éxodos 32, iglesia? El becerro de oro se ha levantado. El infierno ha abierto una grieta en la armonía que Dios llevaba con Israel y ahora ellos han pecado y han pecado deliberadamente. Y en ese contexto, Dios le dice a Moisés, porque Josué se equivoca y dice, hay alegría en el pueblo, hay sonido de guerra. No, le dice Josué, no te equivoques, el pueblo ha pecado. Le dice Moisés, ha pecado. Y han hecho un demonio para adorar. Y se han apartado de Dios. Dios va a destruir la rebelión de este pueblo. Y yo quiero que entienda algo. ¿Por qué Dios en primera instancia quiere destruir a todo Israel? ¿Por qué? Si Dios es amor. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque en su amor está dolido que sus hijos han pecado deliberadamente y han pecado contra la confianza que les dio, la oportunidad que les sigue dando, la comida que les sigue dando, y Dios el corazón paternal de Dios está dolido. Y eso lo va a sentir Moisés, y eso lo va a sentir el líder que se mete en la presencia de Dios y entiende la esencia de Dios. Entonces nosotros no podemos criticar en nuestra acción a la prostituta Gomer, porque Dios tiene un trato con ella. Y nos usa a nosotros, ¿para qué? Para que seamos la voz de vindicación, la voz de salvación, que lleve la palabra y la dignifique. No, pero no es más fácil criticar. Es más fácil criticar. Es más fácil hablar de ese problema que ver cómo vamos a resolver y cómo vamos a ayudar. Es mucho más fácil. Y como cristianos, como nos sentimos casi con aureola y con alitas, no, yo con eso no me meto. Vea lo que hizo con el profeta, lo mandó a acostarse con ella. Y en el tercer nivel le dijo, ámala. Porque Dios quiere que sintamos como Él siente. Éxodo 33, 12 al 17. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. En esa conversación, no voy a leer todo el capítulo, es muy largo. Capítulo 33. Dios está dolido. El corazón de Dios está dolido. ¿Y qué le dice a Josué? Ahora mandaré a mi ángel
mi ángel va a ir delante de ustedes, no más yo, porque los puedo destruir, porque Dios es 3 veces santo. Israel no quiere la santidad de Dios, no quiere la presencia de Dios. Y dice, yo me voy a quedar, yo me aparto, mi ángel va a ir con ustedes, mi presencia no va con ustedes. ¿Qué es lo que siente Moisés? Y eso es lo que quiero que me entiendan, iglesia. ¿Qué es lo que siente Moisés en ese encuentro? Acuérdense que son 40 días y 40 noches que está con Dios. Ahí no llevó su loncherita para comer. Está ayunando, está con Dios, está solo, pero está en la presencia de Dios. 40 días y 40 noches. Y Dios le está hablando. Y están hablando como se habla a un amigo. Y el primer momento de Moisés, ¿cuál es? Intercesión. No lo destruyas. Es que no va a destruir a Moisés, va a destruir al pueblo. No lo destruyas. Y comienza esa conversación. No lo destruyas. Es tu pueblo amado. ¿Qué van a decir las naciones a las que vamos a entrar? Que no te toleraron, no los aguantaste y los destruiste en el camino. La primera petición de Moisés es: no lo destruyas, porque Dios estaba listo para destruirlo. Su corazón estaba dolido. No lo destruyas. Un intercesor. ¿Se acuerda de Ezequiel? Y busqué entre ellos hombre, uno, que hiciera vallado delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese. ¿Y qué dice? No lo encontré. Uno. Moisés aquí está haciendo el vallado, se está poniendo como intercesor. ¿Pero por qué, iglesia? ¿Por qué? ¿No le sería fácil a usted como líder? Voy a hablar de mi persona. Tenemos un ministerio que se crece. Y yo digo, entre más se crece, más trabajo, más desafío, más demanda, más conflictos por resolver, más plata que se necesita invertir, todo eso. Y si Dios dice, basta, no más, vamos a cortar esto y esto, pues como líder a mí me queda fabuloso, porque el trabajo se me reduce, las penas y las angustias y los problemas se me reducen. Pero ¿y vamos a dejar sin comer a los ancianos? ¿Vamos a dejar sin intervenir el programa de la Tutunichapa? ¿Vamos a dejar de trabajar con los niños de Valencia? ¿Vamos a dejar de fuera los talleres vocacionales? Y comienza uno a pensar en las vidas que son afectadas a través de la palabra de Dios. Eso le está pasando a Moisés. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu pueblo, Señor? Hay un corazón intercesor. ¿Sabe por qué? Porque conoce el amor de Dios. Y ese amor que le duele a Dios en la falta de sus hijos, también le duele al líder. Y va a sentir como siente el corazón de Dios. Y por eso se va a volver intercesor. Y es lo primero que hace Moisés: interceder por el pueblo. Segunda cosa que hace, al decirle no lo destruyas, ¿qué le dice? Perdona su pecado. Perdona su pecado. Dios es perdonador. Y en esa conversación que tienen, Dios también le accede y le dice: listo, Moisés, voy a perdonar su rebelión, pero no voy a ir con ellos. Todavía Dios está determinado que no va a ir con ellos. Y finalmente Moisés también le dice a Dios: que tu presencia vaya con nosotros. Y Dios le dice: está bien, voy a ir. 3 cosas que Moisés hace: intercede delante de Dios y Dios se las concede. Ahora, lo interesante está en el versículo 18. Todos los versículos anteriores, del 33:1 al 17, Moisés está hablando con Dios. Moisés está en esa presencia de Dios. ¿Y qué está haciendo? Intercediendo a favor de ¿qué? De un pueblo olvidadizo, de un pueblo que no lo quiere y lo quiere lapidar, de un pueblo que lo maltrata y murmura a sus espaldas. Pero el corazón de Moisés está amarrado al corazón de Dios. Y la esencia de Dios es amor, misericordia. Y por eso está pidiendo misericordia por el pueblo. Pero vea lo que le dice en el 18, 33:18. Él entonces le dijo, Moisés a Dios: te ruego,
que me muestres tu gloria. ¿Qué piensa usted de esto? Te ruego, vea que está pidiendo por ellos, pidiendo por el pueblo, y en el versículo, cuando Dios ya le contestó las tres cosas, él dice: listo, te voy a dar eso, no los voy a destruir, los voy a perdonar, voy a ir con ellos. Moisés dice: fabuloso, Dios sigue con nosotros, porque allá adelante dice: si tú no vas con nosotros, yo de aquí no me muevo. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, iglesia. No dé pasos en falso. Si Dios no va con usted, no camine. Quédese quietecito. ¿Se acuerda de Jesús? Llevar mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando la carga nos aplasta y nos abruma, ahí no está Dios. La carga de Dios es ligera. Y la promesa de Dios, como decía Mavi en el pacto, es clara. Dios no le va a dar a usted una carga mayor de la que no puede llevar, porque fiel es Dios. Entonces la carga que usted tiene ahora, esa leve tribulación que usted tiene ahora, es capaz porque su Dios lo sostiene. Es capaz porque todo lo puedo en mi Cristo que me fortalece. Entonces esa carga se hace ligera cuando caminamos a la par de Jesús. Váyase adelante y se le cae el yugo, váyase detrás y también se le cae. Es a la par. Y allí usted es ministrado en la presencia de Dios. Entonces en ese versículo 18, ¿qué le dice Moisés? Señor, muéstrame ¿qué? Tu gloria. Ahora yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿ya no había visto la gloria de Dios Moisés? A cada rato, a cada momento. Lo vio en la espada desenvainada todavía en Egipto, lo vio en las plagas, lo vio en ese mar rojo abrirse, lo vio en la manera de cómo la nube los cubría en el día y el fuego los cubría en la noche, los vio comiendo maná, los vio abriendo la roca y dándoles agua, los vio sepultando al infierno faraónico de su ejército en el mar rojo, lo vio de muchas maneras, lo vio cara a cara y habló con él y vio su gloria una y otra vez. Entonces, ¿por qué Moisés viene ahora en este versículo y le dice: Señor, muéstrame tu gloria? ¿Por qué? Porque hay más, iglesia. Porque hay más. Porque esto no para. Porque la fuente es inagotable y tú no puedes ponerle límites a Dios. Y sabe el corazón de Moisés que hay más para tu vida, que hay más para tus hijos, que hay más para tu prosperidad. Porque el plan de Dios para ti es bueno y no malo. Porque esa es la osadía de Dios, si lo puedo decir así. Ese es el quebrantamiento del corazón de Dios. Iglesia, vean, yo sé, dice el Señor, con seguridad que tengo planes buenos para ustedes, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Moisés lo sabe y Moisés no se va a quedar ahí. Iglesia, avancemos. Iglesia, no te quedes al lado del Jordán, no te quedes como Rubén, Gad y Manasés. Avanza, porque hay más para conquistar, hay más para recibir, hay más para entregar. Quiero más, le dice Moisés. Quiero más. ¿A qué nivel hemos llegado nosotros que nos acomodamos? Muéstrame tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. ¿Dónde estamos nosotros ahora, iglesia? En ese lugar secreto. Vamos a aprender a tomar las decisiones correctas en el tiempo de Dios, no en tu tiempo. Porque muchas veces queremos las cosas ya, queremos las cosas para allá y Dios está trabajando tu corazón. Si no eres capaz de manejar $1,000 y administrar $1,000, no te va a dar 10,000. Dios está trabajando tu corazón. Si no eres capaz de administrar tu casa, no te va a dar más de lo que tienes. Está trabajando tu corazón. Pero tú tienes que hacerte, yo digo, el encontradizo. Tienes que buscar a Dios, tienes que acercarte confiadamente a Dios, como lo hizo Moisés. Dios lo llamó. Pero en esta segunda vez, ¿se acuerda? Las tablas ya fueron quebradas. En la ira de Moisés, en la frustración de Moisés, las tiró sobre el becerro y eso se quebró. ¿Qué le dijo Dios? Ahora tú, Moisés, lábrate 2 tablas, prepáralas tú, vas a subir al monte y yo voy a escribir sobre ellas.
hay una alianza. Dios nos va a delegar cosas para hacer. Y tenemos que ser obedientes. Josué fue obediente. La clave de Josué en Josué 1:8, ahí está. El libro de la ley, los preceptos de Dios estaban de día y de noche en él. Los puso por obra. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Cuál era la promesa? Nadie te podrá hacer frente. Ponga la palabra de Dios como lo primero de su corazón. Escudriñe las verdades de Dios, las promesas de Dios en su pacto, y póngalas sobre sus frontales, póngalas en su corazón y actúe con base a esa palabra. Entonces, cuando venga la dificultad, no se olvide que Dios está obrando. Cuando a usted le toca dar consejería, y no quiero hablar mucho de eso porque son cosas muy sensibles, pero a mí me toca aconsejar, como le tocará a usted también. Y a veces le cuentan historias tan desgarrantes, tan dolorosas, tan difíciles, que usted, las palabras se le acaban, como para darle el consuelo a esa persona en la dificultad y en el momento que está viviendo. Pero el Espíritu Santo comienza a fluir, porque no es usted. Y usted va a comenzar a ministrar en la presencia de Dios y va a dar la palabra correcta que esta persona necesita para poder actuar. Porque es difícil, porque el enemigo se ha levantado como león rugiente, viendo a quién devorar. Se ha levantado y muchas veces está agazapado por ahí, listo para atacar y empujarte con violencia. Mas Dios me sostiene, porque Él es mi baluarte. Como lo dijo Ana, es la roca de mi salvación, es el cuerno en el que me sostengo y me da gozo. Tenía afrenta, era maldición en su esterilidad, era burla de las otras mujeres, pero Dios le vio ¿qué? El corazón. Lo mismo está haciendo contigo y conmigo. Nos está viendo el corazón. Pero ¿dónde limitamos a Dios? Moisés está aquí en un nivel que yo digo, ¿qué más quiere? Pero ¿qué le vuelve a decir? Muéstrame tu gloria. ¿Qué más quiere Moisés? Muéstrame tu gloria. Y le respondió Dios ahí en el 19: yo haré pasar toda mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia de los que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Dijo: mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. ¿Y sabe lo que pasa en el siguiente capítulo? El pacto es renovado. Y de eso rápidamente quiero tomarme unos minutos para hablar esta mañana, porque es la esencia de Dios, es lo que debemos de entender esta mañana, iglesia. ¿Qué hizo Josué cuando el Hijo de Dios se le aparece en las afueras de Jericó? Adoró, y con humildad puso su rostro en tierra, pero con humildad también, ¿qué le dijo el capitán del ejército de Dios? Quítate el calzado de tus pies, porque estás entrando a un lugar santo. Hermanos, en eso de acercarnos a Dios, debemos irnos quitando todas esas imperfecciones que somos. Esto es carne humana, es material humano defectuoso. Por mis méritos yo no puedo entrar. Pero ¿qué dice Hebreos 12? Es por la sangre del Cordero. Y es la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y es lo que dice Isaías. Fuimos molidos. Él fue molido por nuestras rebeliones, y por sus llagas hemos sido sanados. Y por ese filtro de su sangre tenemos libre entrada a la presencia de Dios. Y allí
se convierte Romanos 5:1 en la justificación por la fe. Y allí encontramos paz para con Dios. No es por usted. El misterio radica en lo que Jesús hizo en la cruz. El misterio radica en que usted asimile quién es usted ahora en Cristo. No somos la prostituta Gomer, no somos el marero, no somos el vendedor de drogas, no somos nada de esas cosas escandalosas que podamos imaginarnos. Pero ¿en qué nos diferenciamos de ellos? Si esto sigue siendo carne, que somos arrepentidos, salvos por su gracia y por su misericordia, y somos pecadores arrepentidos. Y al entender eso, entendemos el corazón de David cuando se arrepienta delante de Dios por sus pecados atroces que pudo haber cometido, que fueron muy violentos y muy viles. Pero ¿David se preocupa por el pueblo? No. ¿David se preocupa en ese momento por su familia? No. ¿Qué dice David? Contra ti, solo contra ti he pecado y me arrepiento. Es lo mismo. Entonces, ver a Dios en estas circunstancias significa que en esa presencia Dios nos va a revelar sus secretos. ¿Se acuerda del Salmo 103:7? A Moisés notificó su camino, mas al pueblo sus prodigios. No nos quedemos, iglesia, a nivel de señales, a nivel de prodigios, a nivel de cosas maravillosas que Dios hace. Dios quiere una relación contigo. Y al caminar de esa manera con Dios vamos a querer más, porque esto no acaba. Porque cada día trae su afán. Y mañana en su semana laboral usted va a necesitar una dosis de su espíritu, una dosis de ese fruto del espíritu con paciencia, amor, benignidad, longanimidad, paz, fe, porque lo necesitamos para operar cada día, porque cada día trae su afán. Sube al monte, alista las piedras, y en el versículo 3 del 34 Dios le dice: y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. 4. Y Moisés alisó las tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Vea la revelación de Dios a Moisés. 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Quién habló ahí? No está hablando Moisés, está hablando Dios. ¿Qué le está revelando Dios a Moisés? Muéstrame tu gloria, le dijo. Jehová, Jehová, fuerte, fuerte es nuestro Dios. En nuestra debilidad Él se hace fuerte, fuerte, misericordioso, piadoso. Le está revelando su esencia. ¿Sí ve por qué el Moisésito está pidiendo más? Porque hay más. Entonces, ¿por qué nosotros nos conformamos con migajas? Hay más, iglesia, hay más. Dios te quiere dar más, pero tú tienes que provocar ese momento. La mesa está servida. Esto no se lo había revelado, pero ahora le está revelando su carácter, cómo es Él. Es fuerte, es misericordioso, es piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y comienza a revelarse a Moisés. Ahora, cuando le da toda esta revelación, vea la actitud de Moisés en el versículo 8. Entonces Moisés, apresurándose, oiga bien la palabra, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró.
Cuando Dios se muestra a tu vida de estas maneras, porque el Dios de Moisés es mi Dios y es tu Dios, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. No pretendamos que solo a Moisés se le va a revelar. Se te revela a ti y se me revela a mí. La historia bíblica cuenta esos momentos como el que tuvo Isaías allá en el capítulo 6, ¿se acuerda? Dios se reveló con toda su majestad a Isaías. Isaías iba a ser el portador del Mesías en la palabra profética. Dios tenía que revelársele en su esencia y en su poder y majestad. ¿Y qué le dijo en ese momento? ¿Quién irá, Isaías, a favor de ellos? ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, yo iré. Hay convicción. El corazón de Isaías, el profeta, ha sido transformado por la visión del señorío de Cristo, del señorío y el poder de Dios. El corazón de Moisés también ha sido transformado. ¿Cómo está siendo transformado tu corazón? Iglesia, esto tiene que ser continuo, porque cada día tenemos una lucha y un afán. Y aquí, ¿qué hace inmediatamente Moisés cuando Dios se le revela, cuando Dios le habla? Dice que apresuradamente, rápidamente, pone sus rodillas sobre el piso, se agacha, pone la cabeza sobre el piso. ¿Y qué hace? Adora, adora. Ay, no, pero es que a nosotros nos da pena. Es que nosotros estamos pensando en muchas cosas antes de adorar. Apresuradamente soltó lo que tenía, soltó los pensamientos, soltó las cargas y adoró. ¿No es lo mismo que hizo María en la cena? Marta, María, Lázaro, adoró. Y no fue criticada duramente por la gente alrededor, menos por Jesús. Adoró. Es extravagante. Lo que María hizo es extravagante. Pero eso necesitamos hacer con Dios, ser extravagantes, ser atrevidos. Y vamos a encontrar más de Dios. Moisés apresuradamente puso su rostro en tierra y adoró. En esos encuentros, iglesia, se nos va a revelar Dios de maneras sobrenaturales. Y Dios nos va a dar respuesta de lo que vamos a hacer. Pero aprende a quedarte en el lugar secreto lo suficiente para entender línea por línea, renglón por renglón, lo que Dios quiere para tu vida. Porque es muy fácil que salgamos a hacer lo que nos dé la gana, como lo hizo Aarón, como lo hizo todos esos ancianos que fueron invitados a la mesa de Dios. No hubo transformación al mirar. No hubo. Y por eso no hay impacto. Y por eso son líderes pusilánimes que son llevados por cualquier viento de doctrina, dice Pablo, arrastrados por cualquier corriente, arrastrados por las emociones de su corazón. Isaías fue transformado y dijo: ay de mí, que siendo de labios inmundos, habitando en un pueblo de labios inmundos, he visto al Rey. Confiesa su pecado, se arrepiente, está postrado en la presencia y la gloria de Dios. ¿Y qué hace? El Dios, amor, pone un carbón encendido en su boca y ¿qué le dice? Tu culpa es quitada. Lo mismo hace Dios con nosotros. En la presencia de Él somos transformados. Iglesia, no es que tu emoción se puso a 100 por 1 y vamos a salir con ese momento emocionalista a ganar el mundo, no. Somos transformados. Y Dios nos ha dado ¿qué? Inteligencia y raciocinio para pensar, para saber qué vamos a hacer y cómo vamos a comenzar a resolver uno a uno y a ordenar nuestra casa y ordenar nuestro alrededor. No podemos ir a salvar el mundo si no hemos organizado nuestra casa. Primero es nuestra casa. Como levitas, como sacerdotes, primero es la casa. Pero tiene que haber una transformación. Y esa transformación se ve en acción al momento de tomar decisiones. Y va a ser fuerte. Muchas veces el golpe va a llegar con fuerza, o sea, el toque de Dios, y duele.
Y va a ser sobrenatural, iglesia. No te conformes con lo trivial y lo físico que siempre manejamos en un estado de la mente que es tan finita. Dios te va a hacer entrar en dimensiones que le pertenecen solo a Él y son reveladas al Espíritu. Solo en el Espíritu. Pero tenemos que anhelar como Moisés a ese nivel. Quiero más, Señor, porque sabe que hay más. No te canses de buscar. Y eso nos va a volver obedientes al mandato de Dios. Eso nos va a volver adoradores. Y eso nos va a volver intercesores. 3 cosas: obediencia, intercesión y adoración. Definitivamente. En la presencia de Dios vamos a aprender a obedecer los designios y los preceptos de Dios. En la presencia de Dios vamos a aprender a interceder, porque el corazón de Dios va a ser revelado en nuestro corazón y nos va a doler el pecado del pueblo. Aún mi mismo pecado va a ser revelado. Y tercero, vamos a adorar. Y en la adoración surge todo ese encuentro con la presencia de Dios. Vamos a orar en esta mañana, iglesia.